Las terapias alternativas son justamente eso, una alternativa para que puedas encontrar el equilibrio de tu bienestar físico y emocional. Bienvenidos, bienvenidas a este Vivo Saludable. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto programa de Vivo Saludable. Eh, Cada día estoy más agradecida de la gente y la repercusión que está teniendo este programa, que bueno, que sale en este momento en vivo por Facebook y después lo subo a YouTube para que esté al alcance de todas las personas. Y bueno, como saben, no soy periodista, tengo algo de base de locución y hago este programa con muchísimo amor, con mucha información y trato de recaudar mucha información que va surgiendo con ideas de muchas personas que me van diciendo, Gaby, podríamos hablar de esto, Gaby, podrías hablar de aquello, así que estoy muy agradecida a toda la gente que me sigue y que mira este programa. El programa del día de hoy es muy especial para mí y se lo quiero dedicar a mi compañero, a Damián, que hoy está de cumpleaños. Y es muy especial también porque esta semana que entra mis mellizos cumplen un año y para eso, bueno, quiero invitar justamente a quien fue la encargada de acompañarme durante todo el embarazo. También estuvo en la cesárea con un trabajo increíble durante todo el embarazo. Un embarazo gemelar no es nada fácil, es un embarazo de riesgo de por sí. Las mujeres cuando quedan embarazadas después de los 35 años ya se considera que son embarazadas de riesgo muchas veces, porque pueden presentar preeclampsia, pueden presentar diabetes gestacional. Yo ya venía con un antecedente de hipertensión, entonces era un embarazo súper riesgoso, pero con la compañía obviamente de profesionales como fue mi obstetra Lionel Bordón, la ecógrafa que es una genia, que es Estefanía Ventimiglia, y bueno, y gracias al acompañamiento diario, diría yo, de Mari Risotti, que hoy va a estar con nosotros, pude llegar a término en este embarazo con una, obviamente, cesárea, ¿sí? No había otra opción, dado que, por empezar, tenía a los dos mellis sentados. Aún así, si hubiera querido tener parto natural, no hubiera podido por el tema de mi hipertensión. Entonces, ¿cómo y por qué decidí hablar de la cesárea justamente hoy? Porque hay mucha desinformación. Muchas veces creemos que la cesárea se hace solamente en casos de urgencia, también se puede hacer en casos de salud o se puede programar tranquilamente una cesárea cuando la mujer no está preparado, considera que no está preparado, que tiene miedo de tener un parto natural, un parto vaginal, digamos. Ahora Mari Liciotti seguramente me va a corregir en algunos términos. Y el impacto que genera la cesárea en el cuerpo de la mujer, ¿sí? Porque es una intervención quirúrgica. Energéticamente las intervenciones quirúrgicas, ¿qué hacen? Fisuran nuestro aura, ¿sí? El aura es el campo energético que nos protege, que no lo podemos ver, pero está ahí, y cuando el aura se fisura, dependiendo dónde esté esa fisura, vamos a tener mayores complicaciones energéticas que van a derivar a complicaciones físicas también. En el caso de la cesárea, impacta directamente en nuestro segundo chakra, ¿sí? Que es el chakra donde se encuentra nuestro útero. Ese chakra es importantísimo para la mujer porque el útero no solamente da vida, sino que también es el encargado de concretar proyectos. Si tenemos un útero o un segundo chakra contaminado o desarmonizado, vamos a sentir muchos bloqueos en lo energético en cuanto a proyectos, en cuanto a estilo de vida, y considerándolo energéticamente también, nuestro chakra, el segundo, es el que nos divide en dos. Entonces, cuando la mujer pasa por una cesárea, automáticamente es dividida en dos, sin contar, obviamente, la recuperación que lleva esa cesárea. Y para eso vamos a hablar ahora con Mari Lizotti, que le voy a dar la bienvenida. Mari, Buenas, muchas gracias por estar acá conmigo hoy. Hace bueno, muchísimo tiempo que teníamos pensado hacer este programa y siempre te dije, me encantaría tenerte como invitada porque la verdad es que lo que haces es maravilloso, la contribución que das a todas las mujeres embarazadas día tras día y las mujeres puérperas también es maravilloso, así que muchas gracias por estar.
Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme y bueno, y siempre les digo a ustedes en particular que son una familia que quiero un montón porque confiaron en mi trabajo ya en su primer embarazo con Alfon y bueno, y para mí fue un placer volver a trabajar con ustedes después de 5 años, que ustedes me conocieron cuando yo recién llegaba acá, que no me conocía nadie y confiaron en mi trabajo sin recomendaciones de nadie. Y eso para mí fue hermoso y bueno, y más aún en el embarazo de los Messi, que tuvimos más tiempo, que pudimos hacer un montón de cosas más, que yo tenía herramientas que no había tenido en la experiencia anterior también. Y la verdad es que fue maravilloso porque fue un Exacto. caso para mí bastante desafiante, porque bueno, había mucho riesgo y lo bueno es que vos me llamaste en la semana 14 y nos dio tiempo de poder hacer, yo siempre digo que la recuperación postparto empieza en el embarazo creo que en el caso de ustedes fue así, empezaron a preparar y a recuperar el cuerpo desde antes, cosa de que esos Exacto. músculos lleguen con capacidad de sostén. Habían muchos factores desfavorables que eran propios de la naturaleza, que nos exceden a todos, pero que con un montón de herramientas y con trabajo en equipo y comunicados, e informados, y creo que los resultados llegaron por ahí. Exactamente. Mari, quiero que nos cuentes un poquito, que le cuentes a la gente que no te conoce, ¿qué es una fisioterapeuta obstétrica? ¿A qué se dedica específicamente? Bien. Bueno, nosotros trabajamos, en realidad la fisioterapia tiene varias especialidades. Los fisioterapeutas obstétricos nos enfocamos exclusivamente en todo lo que es el proceso perinatal. Desde la búsqueda del embarazo, desde que se concibe ese embarazo durante toda la gestación. En la gestación trabajamos mucho, bueno, previo al embarazo trabajamos mucho para condicionar el cuerpo para llegar a ese embarazo lo más saludable posible. Y se empieza a hacer prevención desde ahí. Primero debes optimizar las estructuras maternas, desde su columna, sus músculos, su sostén abdominal y obviamente todo lo que es el trabajo de suelo pélvico, que son los músculos que tenemos alrededor de los esfínteres. Después, durante el embarazo, podemos trabajar desde semana 12 en adelante, podemos trabajar en todas las etapas del embarazo y lo que trabajamos es la biomecánica materna. Es optimizar toda la estructura materna para que ese embarazo pueda darse de la manera lo más saludable posible. Obviamente tratando de trabajar, hay muchas algias que les decimos que son las lumbalgias, ciatalgias, pubalgias, todos los que son los dolores posturales o musculares que se relacionan con el embarazo, que muchísimas veces se normaliza, como no, bueno, me duele el ciático, y bueno, esos dolores que son persistentes en el embarazo, llegar al nacimiento con esos dolores, genera mucha probabilidad y aumenta mucho los factores de riesgo de que esos dolores sigan después del nacimiento. Entonces, por eso trabajarlos a tiempo hace que lleguemos en mejores condiciones, muchas veces disminuyen síntomas que después pueden llegar a cuadros más complejos. Entonces, es bastante preventivo el trabajo. Durante el trabajo de parto, en el caso de que se vaya a parto fisiológico, trabajamos durante todo el trabajo de las contracciones, el proceso de dilatación, usamos métodos no farmacológicos para disminuir el dolor. Y en el momento del nacimiento, si es parto, ayudamos desde la biomecánica materna en la posición, en la manera de respirar, de oxigenarse, también en disminuir el dolor y en mejorar la biomecánica para que salga ese bebé de manera más armoniosa. Y en el caso de las cesáreas también podemos acompañar. Acá nosotros no tenemos los kinesiólogos intervención directamente en el área quirúrgica, pero sí podemos trabajar con la mamá todo lo que es el patrón respiratorio para que se mantenga bien oxigenada, que en ese caso, en tu caso, fue un poco lo que trabajamos. En el caso de Gaby, como ustedes eran 2 bebés, había mucho personal en el quirófano, entonces había personal Mucho. doble, había mucha gente y teníamos la situación también de que el papá iba a hacer COPAP, porque sabíamos que iba a ser una cesárea más larga en tiempo, entonces bueno, mi rol ahí también tuvo que ver ayudando por momentos al papá, por momentos a la mamá y por momentos de nuevo al papá. Y bueno, y en ese caso yo ayudé tanto desde lo físico, en el sostén de los recién nacidos, como en el patrón respiratorio. En tu caso, por la hipertensión era lo que más queríamos cuidar, que vos estés bien oxigenada, estés tranquila y estés relajada, que en ese caso tuvo un montón de beneficios también para lo que fue la bajada del calostro, de la primer leche, que fue un beneficio muy grande. Y de esa manera también cuidamos el estado hormonal, porque en realidad el principal objetivo de todo esto es mejorar los estados hormonales para que el nacimiento se dé de la mejor manera posible, lo más cerca de los procesos naturales. Después, en el posparto, nosotros podemos trabajar desde el posparto inmediato con drenaje linfático
en el postnatal inmediato, que en el caso de Gaby hicimos drenaje linfático antes de entrar a la cesárea, que eso estuvo buenísimo porque mejoró mucho las condiciones del posparto. Y ahí podemos trabajar en la internación conjunta. Bueno, en mi caso, que me gusta mucho la lactancia, siempre trato de darles una mano con la lactancia también, pero más que nada yo me enfoco en todo lo que es el cuidado de la cicatriz, la higiene postural, las pautas para poder levantarse de la cama y evitar caídas, lo que es el cuidado del abdomen, la recuperación de ese control abdominal desde los primeros días, sean posparto o post cesárea en casos postquirúrgicos. Pero bueno, el acompañamiento es prácticamente en todos los procesos y después, bueno, ya volvemos al consultorio después del nacimiento, a partir de los 45 días en adelante, ya se puede volver a la rehabilitación, pero bueno, ya ahora hablaremos un poco más de eso. Ya hablaremos de eso. Recién yo estaba, antes de que entres en pantalla, estaba hablando del tema energético y cómo impacta la cesárea energéticamente en nuestro cuerpo, ¿sí? Es literal, nuestro cuerpo es partido en dos. Y ahora me gustaría que nos expliques por qué esta cesárea molesta tanto, duele tanto y nuestro cuerpo es partido en dos. Bien, bueno, yo lo explico más obviamente del área que conozco. Nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo, adentro, en todos los niveles, tenemos una membrana que en realidad se llama fascia, que yo la comparo con la pielcita transparente del pollo en realidad, porque es una membrana muy, muy finita, pero que tiene una capacidad de sostén muy grande, tiene una propiedad que se llama tensegridad, que lo que hace es poder mantener estructuras en su lugar. Y esas membranas las tenemos en cada fibra muscular, en cada músculo, en cada grupo muscular, alrededor de cada uno de nuestros órganos. Esa membrana está como entremezclada en todo nuestro organismo. Cuando nosotros tenemos una cirugía, en este caso vamos a hablar de la cirugía de la cesárea, pero en realidad esto se aplica a cualquier tipo de cirugía y a cualquier corte que nosotros tengamos en el cuerpo, depende de la profundidad. Pero en la cesárea se cortan varias capas, son muchas las capas de tejido que se cortan para poder llegar hasta el útero, que acá muy bonito lo vamos a ver. Se corta primero la piel, después se cortan membranas que están a nivel de la grasa, después tenemos la fascia, que está así como blanquita, pero en realidad es bastante transparente, es difícil de ver con claridad cuando uno lo ve en vivo. Los músculos abdominales no los cortan como se cortan los otros tejidos, sino que se separan, se genera como una especie de desgarro cuando se abren los músculos abdominales, y el peritoneo también se abre para poder llegar al útero, donde la incisión es otra vez horizontal. Todas estas capas de tejido que se abren para poder sacar a nuestro bebé del útero, una vez que cierran el útero pasa de tener un tamaño bastante grande para alojar a nuestro bebé, en minutos se retrae muchísimo, y ahí es cuando, mientras eso sucede, el bebé, sale placenta, después de que se termina todo el proceso quirúrgico y se aseguran de que esté todo limpio para que no haya infecciones. Las suturas se van haciendo en todos los niveles, se va cosiendo todo esto que se abrió, todo eso se tiene que volver a cerrar. El tejido cicatrizal tiene la característica que no es igual al tejido sano. El tejido cicatrizal llega menos sangre, es menos flexible, tiene más las características parecidas como un pegamento, porque tiene que unir dos partes y tienen que mantenerse firmes, porque eso tiene que sostener las presiones internas, tiene que sostener los órganos, tiene que bancarse la fuerza de la tos, o sea, todas las fuerzas, o cuando hacemos pis, cuando hacemos caca, o los movimientos cotidianos. Entonces, para que eso no se separe, el cuerpo sella desde afuera hacia adentro. Lo primero que hace es sellar la piel, que eso es lo que tarda 15 días hasta que se sacan los puntos. Pero eso hacia adentro va generando cicatriz, 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 y esos niveles de cicatriz pierden la capacidad de deslizamiento, porque es todo tejido cicatrizal. Entonces, todas estas capas de tejido que tendrían que poder tener la capacidad de deslizarse entre sí, eso es como un punto fijo. Ese punto fijo nosotros lo tenemos a nivel del abdomen bajo, que en el momento que se hace la cesárea, la cicatriz parece como un poco más alta, pero después esa cicatriz con el tiempo se va como achicando y va bajando. Si nosotros vemos nuestra pelvis, a esta altura suele ser la cicatriz de la cesárea, y si nosotros vemos de perfil a una persona que tiene una cesárea,
a veces se va como hacia adentro, eso es cuando hay mucha adherencia, que los tejidos están como muy pegaditos, pero eso nos puede generar dolores o molestias o síntomas en cualquier función de la altura de la pelvis. Nos puede dar dolores en el sacro, nos puede dar dolores lumbares, nos puede dar dolores en el pubis, nos puede dar molestias en las relaciones sexuales, nos puede dar dificultad en el orgasmo, nos puede generar múltiples, pero múltiples síntomas que muchas veces no los relacionamos con la cicatriz, pero que cuando empezamos a entender cómo es el proceso de este corte que se genera, que es en tantos niveles, es un punto fijo, la cicatriz es un punto fijo. A veces lo comparamos como si nos hacen un nudo en la ropa y yo me quiero mover y me tironea. Entonces la cicatriz a veces puede dar sensación de quemazón, de dolor irradiado, a veces de hipersensibilidad, a veces no hay nada de sensibilidad, hay veces hay mucha sensibilidad en una parte de la cicatriz y nada en otra parte, cambios de temperatura, depende de tan comprometida esté la cicatriz, puede haber zonas que estén más frías, más calientes, más coloradas, menos coloradas, alteración en la coloración. Entonces, bueno, son muchos los cuidados que hay que tener porque en realidad la cicatriz va a seguir estando siempre. No es que después se va. Exacto. Vos sabés que hice una encuesta en Instagram y pregunté cómo consideraban que estaba su cicatriz y si consideraban que la cicatriz necesitaba rehabilitación. Un 40% me dijo, mi cicatriz está perfecta. El otro 60% dijo, no sabía que la cicatriz se rehabilitaba. Cuando dicen la cicatriz está perfecta, es porque simplemente ven la superficie, ven la cicatriz por afuera nada más, porque por dentro no sabemos qué es lo que está pasando con esa cicatriz y con ese tejido cicatrizal. Sí, nosotros en realidad, bueno, cuando trabajamos la cicatriz, los kines que hacemos suelo pélvico y fisioterapia obstétrica, no trabajamos la cicatriz solo por fuera, no es solo lo que vemos en la piel, porque en realidad estaríamos haciendo un trabajo plenamente estético, porque trabajaríamos solo estas capas, solo las más superficiales. Para poder trabajar todo el nivel de la cicatriz, tenemos que trabajar los planos superficiales, los planos medios y los planos profundos. ¿Por qué? Porque en los planos profundos es donde podemos tener más síntomas en la cicatriz. Inclusive para después, por ejemplo, mujeres que planean tener futuros embarazos, con más razón, trabajar esa cicatriz para que esté bien libre y ese útero tenga capacidad de flexibilidad después. La cicatriz por fuera está más o menos a esta altura, pero si nosotros trabajamos solo esa parte, hay toda una funcionalidad interna de la pelvis que no estamos trabajando. Cuando hacemos rehabilitación de la cicatriz, trabajamos planos superficiales, planos medios, y vía intravaginal trabajamos los planos profundos de la cicatriz. Si bien no podemos llegar directamente a la cicatriz queda más o menos a esta altura, porque pensemos que un útero en el embarazo se estira, hay un segmento que se hace más finito, que es donde se hace la sutura de la cicatriz, que cuando el útero retrae y vuelve a su tamaño, esa cicatriz queda entre vejiga y útero. Esta es la vejiga, este es el útero, la cicatriz queda a esta altura. Entonces no podemos directamente trabajar esa cicatriz del útero tocándola, pero sí, vía vaginal podemos trabajar desde el cuello del útero, que es este pedacito de acá, desde la parte interna, y podemos liberar desde muy cerca esa cicatriz para que quede funcional. Bien, exacto, perfecto. ¿Se trabaja de alguna forma en particular, por ejemplo, más allá de que sea intravaginal o...? Sí, la cicatriz primero que empezamos a trabajarla después de los 45 días, siempre y cuando el médico obstetra autorice y dé el alta para poder empezar la rehabilitación postparto. Bien. Digo esto porque muchas veces me consultan a mí, yo siempre les pido la derivación médica antes porque de esa manera nos aseguramos que el médico haya chequeado, que no haya riesgo de infección, que los puntos de sutura estén correctos, que la sutura se haya logrado correctamente y que esa cicatriz esté apta para empezar la rehabilitación, porque en la rehabilitación vamos a movilizar todos esos tejidos. Bien. Yo siempre les digo que para empezar la rehabilitación postquirúrgica, en el caso de una cesárea, que se tomen el tiempo. En la teoría dice de los 45 días en adelante, 45 a 60 días postquirúrgico podemos empezar, además de la autorización previa al médico, pero que se sientan listas para empezar un tratamiento de rehabilitación, porque no es fácil con niños chiquititos empezar enseguida.
que no pasa nada si no empiezo en el segundo mes de posparto, que si yo me siento más preparada y más lista para empezar en el cuarto mes, pero puedo sostener el tratamiento, es mejor empezar cuando puedo sostener el tratamiento que empezar al día 45 y hacer sesiones una vez por mes. Entonces, ahí en realidad es tratar de sostener algo que no vamos a ver resultados. Es mucho mejor cuando la mamá puede estar dispuesta, puede organizar, puede ir tranquila, puede hacer después los ejercicios en casa, puede ocuparse de su postura. O sea, si la mamá no puede hacer todo esto, el tratamiento no va a funcionar. Exactamente. Bien, justo tengo una pregunta que voy a saludar primero a Ailu, que nos está mirando, después voy a leer el comentario de Ailu, y Daniela pregunta, ¿hasta cuándo se puede trabajar la cicatriz? Eso, bueno, y eso les iba a decir. La cicatriz sigue estando siempre. Nunca es tarde. Yo tengo mujeres de 65, 70, 75, que tienen las cicatrices, las verticales, las que se hacían antes. Y bueno, en aquel momento no había. Obviamente que cuanto más cerca del nacimiento estamos mejor, no es lo mismo dentro del primer año, dentro de los primeros meses, que hacerlo 10 o 15 años después. Más vale que cuanto más tiempo pasó, ese tejido, el tejido cicatrizal tiene una característica de que sigue trabajando con el tiempo porque tracciona. Entonces, cuanto antes mejor, pero nunca es tarde. Si yo tuve un bebé hace 2 o 3 años, siempre sigo estando en tiempo de recuperar. Cuando trabajamos la cicatriz, no trabajamos solo la cicatriz. En la rehabilitación abdominal y en la rehabilitación del suelo pélvico trabajamos todo, le decimos el complejo abdominal-lumbopélvico porque trabajamos el suelo pélvico, que el suelo pélvico se modifica solamente por el embarazo, no quiere decir que porque tuve cesárea mi suelo pélvico no se modificó. Entonces trabajamos el suelo pélvico, trabajamos la cicatriz abdominal y trabajamos la competencia abdominal, para que esa mamá pueda volver a hacer actividad física y sepa cómo cuidar todas las estructuras que se afectaron durante el embarazo. No te contesté qué se hace, si querés te lo cuento ahora. Dale. De cómo se rehabilita, porque iniciamos la primera etapa del trabajo de la cicatriz, al principio trabajamos los planos más superficiales. Ahí depende mucho de la clínica. Hay cicatrices que están muy álgicas, que están muy reactivas, muy sintomáticas. Entonces, cuando la cicatriz está muy sintomática, lo primero que se hace es normalizar la sensibilidad. Entonces, hay mucho de trabajo manual para que se normalice y se regularice la sensibilidad para poder acceder después a otras técnicas. Una vez que estamos con el trabajo manual y el tejido ya va cediendo, ahí vamos trabajando con ventosas. La mayoría de mis colegas y yo usamos ventosas de silicona, hay ventosas de vidrio, de acrílico, con diferentes objetivos. Eso lo usamos para trabajar los planos superficiales y medios, y después hay otras técnicas, algunas son con aparatología, que es radiofrecuencia, tecaterapia, que son equipos que trabajan más sobre lo que es la producción de colágeno, y después hay otras técnicas como la punción seca y la microelectrólisis percutánea. En mi caso uso microelectrólisis percutánea solo en algunos casos en planos más superficiales, y lo que sí uso mucho es punción seca, que con eso puedo llegar a planos más profundos. La punción seca es una técnica con agujas de acupuntura, no es acupuntura, en acupuntura se trabajan los meridianos energéticos, nosotros no trabajamos eso, trabajamos la estructura de la cicatriz, liberando con la aguja todos los planos más profundos de la cicatriz. Entonces nos ayuda a desbridar, se llama, que es como desarmar esas tensiones que hacen que la cicatriz genere todos esos problemas. Es como soltar la cicatriz en todos los planos para que tenga capacidad de deslizamiento. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, esa rehabilitación en la mujer? Bueno, hay un montón. En realidad lo primero que suelen manifestar todas es, primero que dejan de sentir la hipersensibilidad. Hay muchas que refieren como que ni siquiera pueden pasarse la ropa por la zona, o como que no les pueden tocar. Algunas les afectan las relaciones sexuales porque durante el momento del acto sexual ya pasar por ahí les baja toda la cuestión hormonal. Después hay algunas cuestiones estéticas que mejoran. Yo no hago rehabilitación estética, trabajo la funcionalidad de la cicatriz, pero ya por trabajar los distintos planos, a veces esto de que está como más hundida o que está más tensa de un lado. Después mejora mucho lo que es cuando uno va a trabajar una musculatura abdominal que tiene una cicatriz que está libre, esa fuerza abdominal se puede hacer de una manera mucho más prolija, porque no hay tironeos en la sensación de la fuerza, por ejemplo. Bien. Otra de las preguntas que hice en Instagram fue si la cesárea había sido de urgencia
o programada. ¿Hay alguna diferencia en estas dos cesáreas? Sí, son varias las indicaciones que hay para una cesárea programada y para una cesárea no programada. Básicamente en la cesárea programada son situaciones clínicas que ya las sabemos de antemano. Por ejemplo, una placenta que está previa, es decir, que la placenta se ubica sobre el canal por el que tiene que pasar el bebé, se ubica sobre el cuello del útero. O, por ejemplo, en mujeres que hay cuadros de hipertensión más graves, por ejemplo, o donde hay tumores, o si hay alguna alteración en la clínica del bebé, si el bebé está sufriendo por algún motivo. Entonces, hay veces que hay cordones demasiado cortos, hay veces que hay problemas con la placenta. Entonces, si hay alguna situación que con antemano se ve en las ecografías, ya desde ahí se planea o se planifica la cesárea. A veces pueden ser causas de la mamá y a veces pueden ser causas del bebé. Pero también hay veces que va todo bien, o por ejemplo cuando un bebé está sentado, ya se planifica la cesárea. Pero hay veces que va todo para un parto natural y por algún motivo, por ejemplo porque bajen los latidos del bebé o porque el bebé haga caca dentro de la panza, que eso se llama una situación meconial, que tiene distintos grados de gravedad. En ese caso, como el bebé al hacer caca, el bebé no debería hacer caca dentro de la panza, ese meconio, que es la primera materia fecal del bebé, se empieza a degradar en el líquido amniótico y eso hace que se genere todas complicaciones donde el bebé corre riesgo y ahí hay que realizar una cesárea de un momento para el otro, o si la mamá tiene, por ejemplo, le sube mucho la presión, si a la mamá tiene fiebre por algún motivo y está cursando un proceso infeccioso, o sea, si dejan de haber latidos fetales, si hubo un impacto y se desprendió la placenta, por ejemplo, si la placenta deja de responder. Hay veces que la placenta deja de mandar flujo sanguíneo porque se maduró demasiado la placenta y se empieza como a calcificar y ya no responde. Entonces, todos esos casos pueden llegar a ser de un momento para otro, por ejemplo, y que hay que hacer cesárea. O en un trabajo de parto que quedó demasiado, que se sostuvo demasiado en el tiempo, por algún motivo bajaron las contracciones maternas y en medio del trabajo de parto hay que decidir una cesárea. Pero en sí, las decisiones de la cesárea son si la mamá corre riesgo o si el bebé, o en este caso los bebés, corren algún riesgo. Cuando hay tiempo para preparar una cesárea, generalmente la incisión es más, el corte es más armónico, se hace todo más pensado, con más tiempo. En el caso de una cesárea de urgencia, y ahora que en la gran mayoría de las instituciones pueden traer el acompañante, por ejemplo, en una cesárea programada es más probable que puedan traer el acompañante, que se pueda hacer todo más cerca de lo planeado. En una cesárea de urgencia lo más probable es que el acompañante no pueda entrar por el riesgo que hay en la situación. Y además que las incisiones a veces son más rápidas, a veces son más grandes, o lo que el médico puede hacer en ese momento para resolver esa urgencia. Bien, entonces obviamente ahí ya al haber diferencia entre una cesárea que es programada, que es armoniosa, va a tener dentro de todo una recuperación más livianita que por ahí la cesárea de urgencia. La recuperación mucho cambia también la causa. Por ejemplo, cuando hay síndromes hipertensivos, donde hay más, las cesáreas pueden ser más sangrientas, por ejemplo, donde hay mucha sangre en la situación del nacimiento, bueno, hay que ver también cuál es la situación materna en ese momento. Entonces, no es lo mismo una cesárea programada donde la mamá está tranquila, sabe qué es lo que va a hacer, está preparada para ese momento y está más tranquila, que ese cuerpo esté mejor oxigenado, con sus hormonas mucho más relajadas, que tenga menos cortisol en sangre. No es lo mismo que una mamá que viene con otra carga hormonal y no es lo mismo una mamá que no tiene ningún problema de ir a una cesárea y una mamá que estaba súper negada con una intervención quirúrgica. Entonces eso también hace un montón al estado hormonal de la mamá en el momento de la cirugía, y ni hablar que no es lo mismo una cirugía tranquila, pacífica, o una cirugía con complicaciones, con riesgo. No es lo mismo ver a tu bebé enseguida, poder darle un beso y tenerlo en contacto piel a piel, a que a ese bebé lo lleven rápido por alguna otra situación donde las hormonas maternas empiezan a aumentar un montón, las hormonas del estrés, y eso hace que uno tenga otra sensibilidad al dolor, otra respuesta a los tejidos, a la sutura, etc. La movilidad, la forma en la que esa mamá se va a mover no es la misma. Exacto. Bien, voy a leer un comentario que dejó Ailu hoy
Para lactancia se trabaja en diferentes posiciones que no molesten en la zona porque suele ser incómodo también para muchas mamás. Sí. Cuando tenemos que dar la teta, que tenemos que estar casi sentadas, ahí cuando hablamos con Ailu el programa pasado, el anterior, el tema de las diferentes posiciones, ¿no?, en las que un bebé puede tomar la teta para no incomodar en ese momento Y la acá es muy cicatriz importante que que está en capaz. ese momento, la herida a flor de piel. Sí, que lo difícil, me parece, de la cesárea es que es muy difícil para las mamás que entiendan que están en un posquirúrgico, porque es tanto lo que sucede en el mismo momento. Es de repente el final del embarazo, es el nacimiento. Al mismo tiempo empieza el posparto, o sea, empieza el puerperio, empiezan los loquios, el sangrado, las contracciones posparto, el inicio de la lactancia, la bajada del calostro, todos los cambios hormonales, y además estamos transitando un posquirúrgico. Cuando nos operan una rodilla, nos acostamos en la cama, estamos 15 días con la pata para arriba y qué sé yo, y nos cuidamos un posquirúrgico, pero cuando tenemos una cesárea es muy difícil que esa mamá se cuide como se cuidaría de cualquier otro posquirúrgico. Por eso es fundamental el equipo y la red de sostén que tenga esa mujer alrededor. Así como decimos que la lactancia es una responsabilidad social porque necesitamos que el entorno favorezca y sostenga a esa mamá para que pueda amamantar de la manera que ella lo desea, lo mismo hablamos de una cesárea. En una cesárea necesitamos que todo el entorno se disponga para favorecer a esa mamá para que se cuide de su cicatriz. Si esa mamá no tiene sostén para hacer las actividades de la vida diaria, del cuidado del hogar, por ejemplo, si tiene que estar moviéndose para hacer todo, no es lo mismo que una mamá que puede estar cuidándose en la manera en la que se tiene que levantar, que pueda dedicarse solo a su bebé y que por lo menos hasta los 15 días que se les retire los puntos, o bueno, que ya se terminen de reabsorber, perdón, me trabé, según la técnica quirúrgica que se use, esos primeros 15 días por lo menos es cuando más necesitamos cuidar esa cicatriz. La cicatriz necesita estar quietita, porque estos planos, si estos planos se mueven, el tejido lo que entiende es que es una zona de movimiento. Entonces, la manera de cicatrizar va a ser con mucha más cantidad de células. Nosotros tenemos unas células que se llaman fibroblastos, los fibroblastos son los que nos ayudan a pegar esa cicatriz. Y al fibroblasto le gusta la tensión, le gusta que lo tironeen. Y si eso se tironea mucho, el fibroblasto entiende que tiene que producir muchas células, porque ante la tensión responde. Entonces, si hay más tensión, hay más movimiento, el fibroblasto trabaja, y ahí ¿qué pasa? La cicatriz se hace más gruesa. En vez de ser una cicatriz finita, se llaman cicatrices hipertróficas, que son cicatrices como un cordón, que son más anchos. Entonces, hay que cuidar mucho, mucho esa cicatriz, ni hablar que para que los puntos no se abran, no se infecten, además de esos cuidados propios de una cicatriz, es cuidarnos de sobre todo esta zona. Porque además están en una zona abdominal, que es una zona donde uno hace fuerza, donde todo nuestro movimiento nace y se coordina. Totalmente, y se ordena sí. Desde el centro del cuerpo. Totalmente, totalmente. Mari, me encanta porque sos muy clara, porque la verdad es que explicás todo con mucha precisión y obviamente con un fundamento. ¿Qué tenés para decirle a aquellas mujeres que han pasado por cesárea y que aún no han rehabilitado, y aquellas mujeres que por miedo a un parto fisiológico quieren ir a cesárea? 2 mensajes tenés que dejar. Sí. Empiezo al revés, empiezo atrás para adelante, que el dolor, evitar el dolor. Primero que la decisión de la preferencia de nacimiento que puedan ir desde el deseo y no desde el miedo, porque generalmente se decide desde el miedo al dolor. Primero eso, escarbar en las emociones a ver cuál es el deseo de esa familia y de esa mujer sobre todo. Si el deseo de esa mujer es ir a una cesárea, bueno, evaluar por qué. A todo esto, por suerte, han ido avanzando un montón de cosas en la medicina y hoy por hoy la cesárea electiva también hay algunos casos en los que es una opción. Hay mamás que por algunas situaciones de su vida y su historia de salud emocional y psicológica, exponerlas a un parto es exponerlas a una situación realmente sensible y no favorecedora. Entonces, si ese es el caso, que por ejemplo, que se decida desde ahí la cesárea, que sea con información, que se sepa cómo son los procesos.
porque muchas veces se idealiza, así como se idealiza el parto fisiológico, se idealiza la cesárea como, bueno, es una cirugía, es un toque. Saber que la experiencia de cada uno es diferente, que cada cesárea es diferente. Si yo tuve una cesárea espectacular, no quiere decir que la siguiente va a ser igual y viceversa. Entonces, informarse primero y decidir desde el deseo. El dolor es un síntoma que durante nuestra vida, naturalmente lo relacionamos con una lesión, con algo que nos lastima. Generalmente el dolor es porque es algo malo lo que me está sucediendo. En un trabajo de parto y en un nacimiento, el dolor es fisiológico. Las estructuras se modifican de una manera que el mismo cuerpo es capaz de soportar en la gran mayoría de los casos. Hay un montón de factores que influyen en esa tolerancia al dolor, factores hormonales y de un montón de otras cuestiones también físicas y emocionales. Totalmente, sí. Más allá de todo, que se sepa que no hay una forma que podamos evitarnos el dolor sí o sí. En el proceso de la maternidad el dolor termina apareciendo en algún momento, a veces en el proceso del embarazo, a veces en el nacimiento, a veces en el posparto, a veces en la lactancia. Y también amigarnos con ese dolor desde otro lugar, desde comprender qué es lo que está pasando que ese dolor se genera. Porque muchas veces eligen la cesárea por evitar el dolor del parto, pero después hay dolores posquirúrgicos, a los que algunas personas son más tolerantes y hay personas que no. Entonces se frustran porque terminan eligiendo una cesárea y después les duele el posquirúrgico. Entonces, Claro. poder barajar todas las opciones, tratar de decidir desde el deseo y también abrirse a las incertidumbres que hay en la naturaleza y que hay veces que necesitamos, hay veces que va todo para un parto fisiológico fantástico y terminamos en una cesárea, pero si somos bien informadas y nos explican qué es lo que está pasando, por qué es esa cesárea, podemos igual tener buenas experiencias de nacimiento. Eso en cuanto a la decisión de la cesárea, digamos. Y en cuanto a las mujeres que ya tuvieron cesárea, no naturalizar síntomas me parece como el mensaje más importante, porque muchas veces es como, ay, bueno, tengo un dolor en la espalda, que lo tengo hace un montón, que no le doy bola, pero bueno, o esto de los escapes de orina. Es importante saber que en mucho tiempo se hicieron cesáreas para cuidar el piso pélvico. Hoy por hoy hay muchísima evidencia científica que demuestra que las incontinencias de orina son más frecuentes posteriores a una cirugía como una cesárea que a un parto fisiológico. Y uno dice, pero ¿cómo? Si en el parto pasa el bebé por el canal de parto. Sí, el bebé pasa por el canal de parto, pero todas las estructuras abdominales siguen estando íntegras, o sea, no hubo cortes. En el caso de la cesárea, hubieron cortes en muchos niveles y sobre todo el corte de la fascia es el que más afecta a la incontinencia de orina, porque si proyectamos en las estructuras pélvicas, la cicatriz queda muy cerca de la altura de la vejiga y muchas veces se afecta el sostén y la función de la vejiga posterior a la cirugía. Entonces, no naturalizar escapes de orina, no naturalizar el dolor en las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no deben doler. No es porque tuve hijos, me tengo que bancar sentir ardor o rispidez en las relaciones sexuales, o si tengo dificultad en el orgasmo, dolor, alguna sensación de tope durante las relaciones sexuales, si tengo dolor en el sacro, si tengo dolor en el huesito dulce que es el coxis, si tengo alguna dificultad para hacer mi actividad física deportiva. O sea, son todos síntomas que uno dice, ¿qué tiene que ver con la pobre cicatriz? Un montón, porque están muy cerca de estructuras que son de funciones vitales en el organismo. Entonces, no naturalizar síntomas. Sobre todo no naturalizar ni escapes de orina, de gases, incontinencias fecales, que es cuando queda manchado de materia fecal en la ropa interior. Si se me escapan gases, ya sean rectales o por vía vaginal, si tengo aires vaginales, en cualquier momento, en las relaciones sexuales es normal. Pero en la vida, haciendo algún ejercicio, no tendría por qué tener escapes de gases desde la vagina, por ejemplo. Entonces, todos esos síntomas, prestarles atención. Si sienten alguno de esos síntomas, consultar a su médico, y cuando consulten a su médico, hablar con sus médicos, si ese es un caso, para rehabilitación de suelo pélvico. Bien, muy clara, Mari, me encantó. Ahora quiero ver nacer a ese bebé por cesárea. ¿A cuál? ¿A este? Sí. Lo maravilloso es que las cesáreas, por suerte, cada vez van avanzando más y se tiene cada vez más conciencia de todo esto. Las cicatrices se trabajan cada vez, las suturas son cada vez más delicadas, por así decirlo. La manera de
unir los segmentos se va mejorando muchísimo más con el tiempo. Y este bebé que es tan bonito. Este bebé estaría con una placenta previa, porque la placenta estaría debajo y el bebé estaría sentado. Esto sería una indicación de que estaría. Un bebé que está sentadito durante todo el embarazo, ya no se hacen casi partos podálicos, podálico sería de cabecita, claro. Perdón, de colita. No se hacen porque es mucho riesgo para la mamá y para el bebé. Cuando el bebé la bolsa. Claro, en este caso siempre nace primero el bebé. Nace primero el bebé, queda el cordón. Si las condiciones están dadas para que el bebé pueda estar en el pecho de la mamá, en nuestra provincia, por suerte, se está implementando el protocolo de COPAP, que es el contacto piel a piel, y el bebé pasa del útero, pasa derecho al pecho de la mamá, la placenta espera adentro hasta que el cordón deje de latir, y ahí se corta el cordón, ahí queda. En realidad le queda un pedacito de cordón al bebé, y la placenta alumbra, se llama, que cuando es cesárea también hay alumbramiento, que es la salida de la placenta. Una vez que sale la placenta, se revisa que estén todas las estructuras bien, y a la parte de todos los vasos se le llama el árbol de la vida, porque son todos los vasos que le dan vida, que hacen que le llegue sangre a nuestro bebé. Y una vez que sale la placenta, se revisa que no hayan quedado pedacitos adentro, y recién ahí empieza la sutura. Bien. Mari, hermoso escucharte. Y quiero que le cuentes a la gente cómo, a las mujeres que están embarazadas o que están en puerperio o que quieren hacer rehabilitación, cómo te pueden contactar. Bueno, por Instagram. Estás con lista de espera. Sí, eso me cuesta un poco. Sí, la verdad es que, bueno, gracias a ustedes y a las familias que me dieron el espacio para empezar a trabajar en esto, y a los profesionales obstétricos sobre todo, y a las instituciones que me dejaron y me abrieron las puertas, cada vez tengo más trabajo. Somos pocos colegas en el país los que hacemos esto, por eso los pocos que lo hacemos, la verdad es que es mucha la demanda. Por ahora tengo lista de espera, estoy tratando de buscar las formas de abarcar toda la demanda, pero sí tengo lista de espera. De la lista de espera igual, las embarazadas las anoto aparte. Trato de que no esperen cuando están embarazadas. En el caso tengo una lista de espera general de lo que es todo uroginecología, digamos, todas las incontinencias de orina, prolapsos, dispareunias, que son los dolores en las relaciones sexuales, que es todo de personas que no están gestando. Y aparte, lista de espera de embarazadas. De las embarazadas voy viendo las que están más avanzadas para que vayan entrando a tratamiento lo antes posible. Y bueno, por suerte me van contactando cada vez más temprano, entonces me dan margen a poder ir anotándolas. La verdad es que cuanto más tiempo tengamos para trabajar, mejor. Es difícil cuando llegan de semana 33 en adelante porque tenemos muy poco tiempo para preparar, pero bueno, siempre se puede ayudar. Y sí, me contactan a mi teléfono, si no por Instagram. En el Instagram está el WhatsApp, está el link del WhatsApp. Siempre prefiero que cuando es por turnos me hablen directamente por WhatsApp, porque a veces en Instagram no lo veo tan rápido. Yo manejo los turnos, hago todo yo, así que bueno, a veces digo que me tengan paciencia por esa parte, pero bueno, que cualquier duda que tengan siempre me pueden preguntar. Bueno, como siempre digo, admirable tu trabajo, admirable la contribución que haces hoy en día para todas las mujeres que están gestando, que sos un sostén, y lo digo por experiencia propia, un sostén increíble durante todo el embarazo. Tuve la fortuna de que me hayas acompañado desde la semana 14, todas las semanas, hasta la semana casi 37, y que hayas estado presente también en la cesárea. Fue muy importante para nosotros como familia tener ese sostén de alguien que pueda entrar al quirófano a acompañar y que puedas estar ahí acompañándonos. Y sé que ahora lo haces con un montón de mamás y acompañantes también. La importancia del sostén, ¿sí? Están dejando mensajitos. Ailu dice, admirables, las quiero. Te queremos un montón. Te queremos, Ailu. Y bueno, y Damián dice, genia Mari. Que lo fuiste a rescatar cuando sentados. La verdad que para mí fue un caso hermoso. Agradezco que hayas, y yo estoy muy agradecida. Agradezco que hayas participado de este Vivo Saludable, que la gente se vaya con un montón de información que no tiene,
una cicatriz que parece tan simple, tan chiquita y ahora tan estética porque la hacen ahí, que es la cesárea, hay que siempre consultar, no hay que normalizar ningún dolor, ninguna incomodidad, ninguna incontinencia. Siempre hay que ver y hablar con un personal de salud y siempre tratar de conseguir una derivación, porque todo tiene solución. Sí, y no dejarse estar. Y siempre les digo, el primer paso a veces después de las cirugías, sean cesáreas o en general las cirugías que son abdominales en la zona, porque también hay hombres que tienen cirugías de próstata que son muy similares, la cicatriz que queda es muy similar a la de la cicatriz de la cesárea, pero todo lo que sean cicatrices es como el primer paso que podemos dar, que lo podemos hacer en casa todos, que es apoyar la mano directamente, el contacto con esa cicatriz. Porque muchas veces hay cicatrices de hace 15 años que no me toco porque me da... Bueno, el primer paso para desensibilizar es tocar. Entonces, sin crema, sin nada, después de ducharse, apoyar la mano en la cicatriz, ver qué nos pasa cuando tocamos esa cicatriz y de a poco empezar a masajear sin nada, así solito, piel con piel, para arrancar. Gracias, Mari. Gracias Bueno, por haber gracias, estado. Gaby, por el espacio, por todo. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, ahí estábamos con Mari Lisotti. Ivana dice, me encanta cómo explicó todo. La verdad es que sí, es maravilloso escucharla, porque aparte lo explica con naturalidad, nos aclara un montón de cosas. Y a lo que dijo Mari recién, el tema de la cesárea, el tema de tocarla, el tema de sentirla, el tema de ver la sensibilidad. Amiguémonos con nuestra cicatriz, amiguémonos con nuestro cuerpo, escuchemos nuestro cuerpo, prestemos atención. Entiendo más que nadie y sé que el puerperio es difícil, que cuando tenés un bebé te olvidás de vos, te olvidás de lo que te pasa, pero si nosotras, mamás, estamos mal, nuestro bebé percibe eso naturalmente. Si empezamos a escuchar nuestro cuerpo, si empezamos a entender lo que le pasa, si le empezamos a preguntar todos los días a nuestro cuerpo cómo está, vamos a tener y vamos a lograr una conciencia con nuestro cuerpo. Y les voy a dar un ejercicio para que hagan a partir de hoy, aquellas mujeres que tienen cesárea. Pónganse ambas manos en la cicatriz y agradézcanle